Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos a esta hora al norte de Kiev, una de las principales arterias de salida de la ciudad, en nuestro camino hacia Bucha, uno de los escenarios de una de las peores matanzas que se han vivido en esta guerra de la que mañana se cumple un año. Estamos exactamente en uno de los puntos que servía de control para la entrada a la ciudad. Quedan restos todavía, porque sigue todavía levantado, sin presencia de soldados en este momento, uno de los puestos de control que servía para el acceso a esta ciudad de Kiev, porque esta arteria, junto a la que estamos ahora mismo situados, una especie de autovía de 2 carriles por banda. Hay que tener en cuenta que al inicio de la guerra era una carretera completamente vacía. Por aquí solo se movía el personal militar, por aquí solo se movían los tanques y por aquí solo se movían los pocos periodistas que en aquel momento estaban cubriendo el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Nosotros vamos de camino hacia Bucha, que fue, como decía, uno de los escenarios de una de las peores matanzas que se ha vivido en esta guerra, una matanza que se descubrió después de la retirada de las tropas rusas de esta localidad, que está apenas a unos 20-25 kilómetros de la capital de Ucrania, de Kiev. Nicolás Castellano estuvo entonces allí, vuelve ahora también con nosotros. Ahí hablaremos con supervivientes, pero Nico, tú ya has podido hablar con algunos de ellos estos días. Sí, con Tamara Petrova, tiene 73 años y vio desde su ventana cómo tiraban los cuerpos a la fosa común de Bucha. Люди рассказывали, что много было трупов, которые никто не брал неделями. Se asomaba con miedo a su ventana, Ángels. Ella observaba cómo los rusos llegaban y arrojaban esos cuerpos. Luego se descubrieron que eran cuerpos maniatados, con tiros en la nuca. Describió también el momento en el que por fin pudieron sacar esos cuerpos de la fosa en presencia del cura. На захоронении, когда опознавали трупы солдат. Y eso nos lo explica en la iglesia, donde se ha levantado una especie de memorial con fotografías del momento en el que se exhumaban esos cuerpos. Y asegura Ángels que en algún momento, después de 1 mes y medio largo soportando la ocupación rusa, pensó en morir en su cama. Gente que se quedaba durmiendo en el sótano, pero... Я была несколько раз в подвале. А потом, думаю, умру, так уже в своей постели. Y luego decidí que es mejor morir en mi casa. Fue los momentos más duros de esa ocupación. Se descubrió esa fosa común en abril. Hoy vamos a dar todos los detalles y cómo están algunos de los supervivientes un año después. Hablaremos con ellos a partir de las 8:30 de la mañana en El Abierto. Esto aquí en Ucrania. En Estados Unidos ha estado reunida toda la madrugada la Asamblea General de la ONU debatiendo una nueva resolución sobre la guerra en este país. Tactical use of nuclear weapons is utterly unacceptable. Ahora la principal preocupación del secretario general de Naciones Unidas es la salida de Rusia del tratado nuclear con Estados Unidos. Guterres ha vuelto a insistir en el peligro que supone para el mundo que la guerra entre en una espiral donde nadie esté dispuesto a negociar. Y escuchándole estaba el representante del Kremlin ante Naciones Unidas, que ha acusado a Occidente de querer derrotar a Rusia y de usar a Ucrania para lograrlo. A todo esto, el embajador ucraniano ha vuelto a repetir la mayor demanda de Zelensky en estos momentos. Ha vuelto a pedir cazas de combate. Hoy va a seguir la sesión en Nueva York y se espera que la Asamblea vuelva a condenar la invasión rusa con una amplísima mayoría, aunque habrá que esperar y ver qué vota China, que en la anterior resolución se abstuvo y que se ha acercado a Rusia en las últimas horas. La guerra sigue también para los civiles, para millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país a lo largo de estos 12 meses. España ha acogido en este tiempo a casi 170.000 refugiados y prácticamente la mitad ya han sido empadronados, Teresa Rubio. El 30% se ha quedado en la Comunidad Valenciana, el 25% en Barcelona, el 15% en Madrid y el 10% en Andalucía. Han llegado 66 niños a recibir tratamiento médico, en muchos casos oncológico, ha sido el patrón dominante. Han venido 461 niños huérfanos, el 93 de ellos con discapacidades de distinta naturaleza. También han venido algunos enfermos muy graves adultos y también hemos acogido y hemos tratado, incluso en este centro, 105 heridos de combate. En los primeros meses de guerra llegaron 8.000 ciudadanos de Ucrania cada mes, ahora se acercan a los 1.000.
Pues nosotros vamos a seguir este camino hasta Bucha con una temperatura gélida esta mañana en la capital ucraniana, donde ayer cayó una nevada que ha dejado restos blancos en los márgenes de la carretera. Vamos a seguir por esta vía hasta esta localidad. Sastre, si te parece, a partir de las 8 conectamos ya desde allí y tú te quedas con el resto de noticias de la jornada. Me decías esta mañana que 8 grados negativos incluso, Ángeles. 8, no, ahora mismo lo acabo de mirar, 7 grados negativos. Hace un frío. La verdad, lo que pasa es que hoy sí ha salido el sol. Vamos a esperar a ver si el sol es capaz de templar un poquitín, ni que sea un poquitín, esta temperatura gélida que hace ahora mismo en Ucrania. Te escucho ya desde Bucha. Un abrazo a todos. Hasta luego. Mañana se va a cumplir un año, además, ya en la actualidad de la crónica de nuestro país, un año de la caída de Pablo Casado. Y vamos a empezar por ahí el repaso al resto de noticias, precisamente con ese almuerzo discreto, aunque muy público, de Núñez Feijóo con Casado ayer en la capital. Fue en el centro de la ciudad, en una de las zonas más turísticas, cerca del Palacio Real, del Senado, donde fueron a citarse Feijóo y Casado, y ahí nos han dado una de las fotos políticas de estas últimas horas. Es el nuevo PP limando asperezas, o eso parece, con el anterior, aunque este encuentro ha sentado muy mal en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. y Eliana Ayala, buenos días. Hola Sastre, buenos días. En la Puerta del Sol creen que una foto ahora de Feijóo y Casado le resta importancia al hecho de que Casado, dicen en el entorno de Ayuso, la intentó destruir. Esta situación interna del PP no se ha quedado solo en Génova. Ayer el presidente del Gobierno ya sacó el asunto en el Congreso durante su cara a cara con Cuca Gamarra en la sesión de control. Mire, le voy a responder igual que hacía usted al señor Casado antes de su caída, con claridad y con certeza y verdad. Hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted continúa haciendo lo mismo, que es venerar al jefe del Partido Popular. Mire, señor Sánchez, el mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura. Vox, por cierto, va a registrar el lunes 27 en el Congreso su nueva moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato que propone la ultraderecha es finalmente el economista Ramón Tamames, de 89 años. Una vez que la mesa del Congreso acepte la moción, la presidenta de la Cámara decidirá cuándo se debate en el Pleno y, según el reglamento, podrá votarse a partir de 5 días después de su registro. Ayer se hicieron la foto, todo hombres, por cierto. De la economía, algunos titulares que dejó anoche en Hora 25 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el precio de los alimentos y la propuesta de Podemos para bonificar un 14% la cesta de la compra básica. Esto decía la ministra de Hacienda. Podemos cambiar las medidas si vemos que no son útiles, o podemos incorporar medidas nuevas, pero lo que sí es bueno y es conveniente que cualquier cosa que se plantee sea viable y, por tanto, no genere una expectativa falsa. Sobre el impuesto extraordinario a los bancos y energéticas y las críticas de las entidades a este gravamen, la ministra ha asegurado que estas empresas necesitan mejorar su reputación. Ya conocemos, por cierto, las conclusiones de la delegación de eurodiputados que vino hasta unos días aquí en España para evaluar nuestra gestión, la gestión que hace por lo menos la administración de los fondos europeos de recuperación. No la cuestionan, tampoco está en riesgo el envío de más dinero, pero One of the priorities of this committee is to ensure transparency. The Spanish government informed that almost all the information. Se ha pedido al Gobierno de España más transparencia. Pueden escuchar aquí a la representante de la delegación, y reconoce que les preocupa la reforma del delito de malversación. También sabemos ya las conclusiones de las eurodiputadas que evaluaron las políticas de igualdad. No se van muy optimistas, ven difícil un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad para reformar la ley del solo sí es sí, pero le piden a España que resuelva las lagunas que tiene la ley, algo que alertan no van a frenar las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Ahora son las 7:09, son las 6:09 de la mañana en Canarias. Sigue la polémica en el Partido Popular de Salamanca. Porque los 13 militantes que demandaron al partido por el retraso del Congreso Extraordinario han presentado ahora un escrito en el que alertan del presunto fraude que se ha podido cometer para dar de alta a más de 2.000 militantes. Todo esto a las puertas de las elecciones municipales que serán, ya saben, el 28 de mayo. Pedro Jiménez. Los 13 afiliados del PP de Salamanca que han conseguido la convocatoria de un Congreso Extraordinario para elegir a sus representantes a las elecciones del 28M han presentado un escrito ante la juez que investiga la demanda que presentaron. El escrito alerta del presunto fraude en las altas de más de 2.000 nuevos afiliados que se han registrado después de que la juez haya ordenado la convocatoria urgente del Congreso. Dice el escrito, al que ha tenido acceso la SER, que en los 2 últimos comités ejecutivos no se abordó ni se informó de este asunto, que ni siquiera se incluyó en el orden del día. Los demandantes añaden que a los meros efectos ilustrativos en el anterior proceso de primarias
días llevado a cabo en el Partido Popular de Salamanca participaron 1.700 afiliados de toda la provincia, por lo que en el plazo de 2 meses se han afiliado el doble de personas. El anterior proceso electoral también está en los tribunales, con el PP como investigado. Hemos escuchado a Ángels al empezar y al equipo de enviados especiales contándonos cómo amanecía hoy en Ucrania. Solo 24 horas del primer aniversario de la guerra van camino de Bucha, donde les volveremos a escuchar a partir de las 8. Bueno, al hilo de ese anuncio de Putin de desmarcarse del acuerdo con Estados Unidos para controlar el uso de armas nucleares, es muy interesante la reflexión que ha hecho aquí en Madrid el director de la campaña para la abolición de las armas nucleares, una organización que es Premio Nobel de la Paz. Nos lo cuenta Ángel Bellascusa. El director de la campaña Premio Nobel de la Paz para la abolición de las armas nucleares, Daniel Hoxha, ha estado en España con la organización Fundipau un día después de la retirada de Rusia del Tratado START, un movimiento, dicen, que pone al mundo más cerca de una catástrofe nuclear. Aunque desde su organización no quieren expandir el pánico, la escalada que empezó con la invasión de Ucrania y la actitud rusa de amenaza es muy preocupante. Nadie sabe si se van a utilizar este tipo de armas. Bueno, dice, alguien lo sabe y ese es Vladimir Putin. Por eso la comunidad internacional solo puede esperar que no lo haga, y esto, explica Hoxha, es una situación que no se puede tolerar. Aunque Rusia haya abandonado el tratado START, la organización para acabar con las armas atómicas en todo el mundo pide a Estados Unidos que no le siga el juego a Moscú. La reacción errónea por parte de Estados Unidos, asegura, sería abandonar ese tratado. Pero esperamos que sigan cumpliendo con las obligaciones, porque haciéndolo así se pone de manifiesto que Rusia es la única irresponsable. Hasta ahora de la prensa, de la prensa y de los territorios, de la prensa más cercana, de nuestras emisoras. Vamos a Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? En Ser Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Mira, Cristina, empiezo contigo con un helicóptero que ha hecho falta para restaurar una iglesia. Sí, en Cuenca, concretamente la iglesia de San Miguel. ¿Por qué os contamos esto? Porque esta iglesia está en pleno casco antiguo, justo en la ladera de la hoz del Júcar, y claro, no se puede acceder a ella si no es mediante unas estrechas escaleras. Así que claro, al no poder entrar maquinaria pesada y tener que evacuar todas esas bolsas de escombro de uno en uno, pues imaginaros, la labor habría sido de chinos. Así que dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar un helicóptero para sacar por aire, atención, más de 83 toneladas de material, o lo que es lo mismo, el helicóptero tuvo que hacer 170 viajes de ida y vuelta para ir dejando estas sacas fuera del recinto de la iglesia. Nos lo contaba así Adrián Martínez, que es el concejal de obras. Sacar en torno a 167 sacas con un peso medio de entre 500 y 700 kilos, o sea, son bastantes kilos de escombro y muchas sacas. Es más el tiempo que el recorrido que tienen que hacer. Así que durante estos últimos días los conquenses miraban al cielo y veían a ese helicóptero con esa tremenda bolsa diciendo por favor que no se caiga y que la lleven bien amarrada. Hay que decir que las obras de la cubierta han terminado, todavía faltan algunos repintados del templo, y bueno, la mala noticia es que no se va a poder celebrar aquí alguno de los actos de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es uno de los festivales de música más antiguos de España. Isabel, me interesa especialmente esta aplicación de la que nos vas a hablar, que ofrece datos del deporte escolar a las familias, sobre todo de cara a los partidos del fin de semana de los enanos. Como padre lo dices, claro. Hombre, por supuesto. Es que las familias pueden ahora mismo tener en un clic la información, la organización deportiva de sus hijos. Mira, Lorea Bilbao es la diputada de deporte. Horarios, cómo llegar a los sitios, clasificaciones, todo ese tipo de cosas que tanto suele importar, si se va a realizar o no una actividad porque está anunciado que llega viento o mal tiempo, borrascas o nieve. Nieve como hoy en Vitoria, por ejemplo. Si el partido fuera hoy, mal asunto. Vamos hasta los avisos meteorológicos. La idea está clara, todo el mundo informado, conectado, ni un movimiento sin control, y para los padres y madres dispersas, bueno, pues está bien además porque el localizador es clave para no perderse el partido. ¿Sabes cuántas discusiones de padres en el grupo de los niños, de los chavales, de dónde es el partido y demás se pueden zanjar con míralo en la aplicación y punto, se ha acabado? En fin, hablando de deporte, el hombre que más rápido corre 1 kilómetro, ahora, marcha atrás,
atrás resulta que es un atleta de Toledo, Cristina. Sí, se llama Cristian López, es ya bien conocido porque tiene en su haber nada más y nada menos que 103 récords y todos muy curiosos. Es un joven de Cabañas de la Sagra, entrena muy duro para ello y ha conseguido esto que dices, correr 1 kilómetro hacia atrás en 2 minutos 54 segundos. Claro, la marca anterior era de 3:18, estaba en manos de Aaron Joder, que es al parecer un especialista en esta disciplina, y como os digo, no es el primer récord, ya va por 103. Cristian López, que entre otras cosas ha hecho cosas como, por ejemplo, controlar una pelota de béisbol con un bate durante 1 hora y 22 minutos, menudas agujetas en los brazos, 200 metros con zuecos, los más rápidos del mundo también, en 13 segundos, y el de 1 minuto subiendo escaleras, alcanzó 17 plantas. Yo no sería capaz ni de llegar, vamos, al segundo de mi casa, pero si ya os parecía difícil, que sepáis que también es el que más rápido lo hace, ojo, pero visualizad, con una pelota de tenis de mesa sobre una pala. Madre mía, por si fuera bastante complicado. En fin, Cristina, Isabel, gracias. Un beso. Hasta luego. Hoy les recomendamos que si tienen previsto pasarse por Madrid o viven aquí, que se pasen por el Museo Thyssen, donde podrán ver una muy interesante exposición de Lucian Freud. Interesante porque, como dice aquí Dani de la Fuente, tiene luces y sombras, Dani. Lucian Freud es uno de los pintores más interesantes que ha retratado el cuerpo como pocos. Ahora el Museo Thyssen le dedica una exposición que tiene sus luces y sus sombras, pero que sin duda merece la pena visitar. Hemos querido, como conté, evitar hablar de la biografía de Freud. Aquí está la primera sombra. La exposición evita hablar de su trato a las mujeres, de la sombra de misoginia que pesaba sobre este autor, también del lado más queer, algo que sí se atrevió a destacar la National Gallery en su exposición reciente. ¿Qué podemos ver en el Thyssen? Cuadros impresionantes, como los que recrean el trabajo del pintor en su taller, donde tenía a los modelos encerrados horas y horas. Intimidad. Cómo al tener a esos modelos delante suyo, siempre elegía él a los modelos, casi siempre, sus amigos, sus amantes, sus hijos. Y por supuesto el retrato del barón Thyssen-Bornemisza con esas manos arrugadas, que es la nueva donación que Francesca Thyssen ha hecho al museo. Un cuadro firmado por este pintor, que fue una de las primeras celebrities europeas, nieto del mismísimo padre del psicoanálisis. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.